vamos a saludar a Camilo Tiscornia. Él está ya en contacto con nosotros, economista. Camilo, ¿cómo te va? Buen día, gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, recién veíamos la descripción que nos hacía Sofi Diamante de las complicaciones que están teniendo varios sectores de la industria, ¿no? Y empresas que ahora van a tener la obligación de pagar un bono si sale el decreto finalmente del gobierno, ¿no? Un bono para trabajadores que a su vez tienen el salario pulverizado por la inflación, vale decir, la verdad es que hay compromiso en ambas partes, ¿no? Un conflicto, una tensión. ¿Cómo se administra esto? Bueno, es difícil. La realidad es que este año yo creo que lo que desató todo esto fue el hecho de que la inflación terminó siendo muy superior a la que se podría haber previsto. Vos pensás que se arrancó el año pensando que la inflación podía estar en torno al 50, 60%, como había sido el año pasado, un poco más, y vamos a terminar cerca de 100. Entonces, claro, lógicamente hay un montón de contratos, incluso contratos salariales, que han quedado desfasados en relación a la evolución de los precios. Entonces aparece toda esta dinámica tan compleja que estamos viendo en los últimos meses, y el gobierno ahora intentando, como es habitual en su estrategia, desde la política, intentar influir en lo que pasa en el mercado privado, llamémosle. Entonces esto tiene, por un lado, costo fiscal en el sector público, en la medida que el sector público también pague estos bonos, y obviamente le complica mucho la vida a las empresas en un momento en que las empresas no están teniendo una gran actividad por el tema de los controles a las importaciones, que es lo que estaba explicando Sofía hace un segundo. Todas estas trabas devienen del hecho de que el gobierno no encuentra suficientes dólares y restringe a partir de cortar las importaciones. Ahora, la suma fija fue en algunos casos algo que se incluyó también en paritarias, ¿no? Digamos, fue parte de una negociación en muchas paritarias, era el ajuste salarial y el bono, bueno, camioneros, ¿no? Caso, por ejemplo. Ahora se le sumaría otro bono más también a estos sectores que ya lo negociaron. Esto yo creo que lo que termina mostrándote es lo complejo que es salir de la situación de alta inflación, porque estas medidas el gobierno las toma para tratar de que el poder adquisitivo del salario se pueda recuperar frente a lo que fue la suba de precios de los últimos meses. Pero esto definitivamente, en la medida en que impacta en los costos de las empresas, te va a terminar generando en algún momento más inflación. Entonces es una especie de carrera en la que lamentablemente difícilmente los salarios le vayan a ganar a la inflación, justamente porque la actividad económica empieza a estar pinchada. Cuando uno ve los últimos datos de actividad económica de septiembre, octubre, noviembre, se nota que se pinchó la actividad. Venía con una dinámica más o menos razonable ya desde el año pasado, post recuperación COVID, y ahora está perdiendo mucho impulso. Entonces, en este contexto, intentar dar aumentos salariales difícilmente permita que los salarios le ganen a la inflación. Camilo, buen día, ¿cómo estás? Hoy ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hoy sale el dato de inflación a las 4 de la tarde. El gobierno dice que esta vez empezaría con un 5 adelante, que perforaría ese piso del 6%, y que ya para el año próximo la idea es tender a que abril llegue a un 3% de inflación mensual. ¿Lo ves probable eso? Mira, yo lo veo muy difícil. Tal vez noviembre veremos de abajo de 6. Nosotros en CIT relevamos un 6,2, la ciudad de Buenos Aires relevó 5,8, o sea que puede estar por allí. Ya diciembre veo muy difícil que dé menos de 6, hubo algún freno entre fin de noviembre y principios de diciembre, ahora los últimos datos que vemos dan un poquito más altos, y veo muy difícil el mes de enero sobre todo, porque evidentemente el gobierno está tratando de que este año no cierre con 100. O sea, así como está tratando de que noviembre dé menos de 6, quiere que el año no empiece con 1, sino que empiece con 9, y está muy cerca. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha postergado aumentos para el año que viene. Por ejemplo, aumentos del transporte, aumento de las prepagas, y tenés aumento también de servicios públicos en el mes de enero, con lo cual, te diría, enero también va a ser un mes muy complejo en materia de inflación. Así que parece muy difícil llegar a esa meta que propone el gobierno. Además, Camilo, buen día, Gaby Sibla te saluda. Además, el otro día me comentaban que si logra ese objetivo Sergio Massa, va a ser a expensas también de un freno económico muy fuerte, o hay forma de que Massa llegue a un 3% de inflación mensual en abril sin un parate económico fuerte. Yo te diría que si se llega a ese valor, es como decís vos, es en medio de un parate muy importante, porque acá también hay que tener en cuenta que el dólar está muy atrasado.
Entonces, habitualmente los gobiernos en los años de elecciones, especialmente el kirchnerismo, ha intentado frenar el dólar en los años de elecciones para tratar de bajar la inflación. Es lo que han hecho el año pasado, y el año pasado han movido el dólar oficial al 1% por mes durante gran parte del año. ¿Qué pasa? Como la inflación no ha cedido tanto, el dólar se atrasó más aún. Ahora, el tema es que hoy ya estás partiendo de un tipo de cambio muy atrasado. El año pasado, cuando hicieron esto, el tipo de cambio estaba a un nivel razonable. Hoy está ya muy atrasado. Entonces, intentar atrasar el tipo de cambio para bajar la inflación y que la inflación eventualmente no te baje tanto, yo lo veo muy complicado. Por eso es muy difícil llegar a esa meta que plantea el gobierno. Camilo, el fin de año que siempre se observa con mucha precaución, con mucho temor, ¿está terminando más liviano de lo que se pensaba? Si vos decís liviano en materia de conflicto social, sí. Tal vez sí, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que diciembre sea bastante complicado. Hasta el momento viene bastante tranquilo. Yo creo que el gobierno justamente da estos bonos que hablábamos antes como una forma de tranquilizar. Creo que en este sentido también el Mundial puede jugar a favor, que nos está yendo bastante bien, esperemos que siga así. Pero la realidad es que el fondo macro es muy complicado. Los resultados que el gobierno puede mostrar, la realidad es que se están haciendo como postergando cosas, tapando problemas que en algún momento más adelante se van presentando. Esto es decir, es una especie de dinámica muy peligrosa que el gobierno la viene enfrentando, pero es muy riesgosa. Ahora, por ejemplo, aparecieron los vencimientos de deuda, que eran muy importantes ayer. Bueno, el gobierno lo logró sortear, pero las pruebas son cada vez más difíciles porque, por ejemplo, los vencimientos de deuda son cada vez más altos. Falta para llegar a la cosecha de soja, la sequía es muy importante. Entonces, son muchos desafíos los que hay realmente. Camilo, uno de los principales objetivos del gobierno es evitar una brusca devaluación en el tipo de cambio oficial, y los paralelos de hecho vienen bastante tranquilos. Es verdad que diciembre es un mes estacionalmente donde se tranquilizan los tipos de cambio, pero ¿crees que esto puede durar en el verano o cómo es las próximas semanas? Mirá, yo creo que la tendencia para los dólares es a la alza. Por un lado, en el oficial yo creo que es muy difícil frenarlo. Hoy en día está moviéndose al 7% por mes. El gobierno, como decía antes, puede intentar atrasarlo un poco para las elecciones, pero yo lo veo muy riesgoso eso. Y en los tipos de cambio alternativos, el gran desafío que se va a presentar es cuando pase diciembre, que habitualmente en diciembre se necesita más efectivo y la gente lo usa por los gastos típicos de fin de año, pero ya en enero empieza a ser excedente el dinero que queda de diciembre. Entonces va a ser todo un desafío para el Banco Central absorber eso, y eso, en la medida en que quede dando vueltas, va a presionar sobre los tipos de cambio. Los vencimientos de deuda que hay por delante en los próximos meses no bajan del billón de pesos, es muchísimo, y eso va a generar también presión, con lo cual yo diría que es difícil que estos tipos de cambio puedan bajar mucho. ¿Cuáles son los desafíos más urgentes que ves en el primer semestre del año? Que va a ser el primer semestre en donde, si bien vamos a estar en un año electoral, todavía hay algunas elecciones en provincias, no está la carrera principal en marcha, ¿no? Porque después se va a desvirtuar todo. Ya después, a partir de mitad de año, con el tema del cierre de candidaturas, los candidatos en campaña, las PASO y ni que hablar de la elección general. Pero en el primer semestre del año, y pensando en esa carrera electoral final, ¿cuáles son los desafíos más urgentes que tiene el gobierno? Por resolver, obviamente, la inflación, pero incluso hasta para dominar la inflación, ¿cuáles son los desafíos que aparecen? Mira, yo creo que el primer desafío es la gestión de la deuda pública. Repito un poco lo que decía recién, pero creo que realmente es lo más crítico. Es decir, todos los meses el gobierno tiene que enfrentar vencimientos de bonos por más de 1 billón de pesos. Es muchísimo. Ya este vencimiento de ahora, que fue el de diciembre, que se redujo a prácticamente 500.000 millones de pesos, porque había habido antes un canje, bueno, ahora todos los meses va a haber más de 1 billón de pesos. O sea, esto es un desafío enorme para gestionar. Y cada vez que el gobierno coloca los bonos nuevos, es a plazos muy cortos. El grueso de lo que se colocó ayer es al mes de marzo, es apenas 3 meses. O sea que creo que es un principal riesgo. El otro tema clave es el ingreso de dólares, que es lo que hablábamos al principio, porque el ingreso de dólares te va a condicionar mucho la evolución del tipo de cambio, y eso impacta en la inflación y la actividad económica. Y eso va a depender mucho de lo que pase con el clima durante el verano, porque en la próxima estación en materia de ingreso de dólares clave para el gobierno es la cosecha de soja, que recién es entre marzo, abril, mayo y junio. Entonces, si la sequía sigue y se complica la cosecha de soja, esto va a ser un problema bastante importante. Si la sequía afloja y la cosecha de soja viene bien, creo que ese puede ser otro panorama para el gobierno. Así que yo creo que ahí están las principales cosas. El panorama, cuando él dice 1 billón de vencimientos en pesos de deuda, es millones de millones. Es un tema que el gobierno va a estar
que seguir de cerca lo que viene pasando es este muro que el gobierno no logra renovar deuda y colocar bonos que traspasen las elecciones. Ahí ese es el mayor, digamos, riesgo que ves, porque si no lo logra que el mercado le compre esa deuda, o entra en default o tiene que emitir pesos. Ahí es donde te referís con la deuda en pesos, ¿no? Exactamente. El gran desafío es ese. Esos vencimientos, si el mercado no quiere ir renovando, el gobierno debería devolverlos. ¿Y devolverlos qué implica? O emisión monetaria directamente o conseguir el resultado fiscal, el superávit fiscal necesario para poder repagar eso. Pero la realidad es que pensar que puede haber un ajuste fiscal grande el año que viene, que es un año de elecciones, es muy difícil. Yo creo que esta es otra parte del desafío, ¿no? El gobierno tiene acordado una meta de reducción del déficit fiscal el año que viene con el FMI y parece muy difícil que se pueda cumplir. Entonces, esa especie de espada de Damocles de todos los meses venciendo 1 billón de pesos que si no se pueden renovar hay que emitir, son realmente un problema. O eventualmente tener que reestructurarlos, lo que en el pasado se llamó el reperfilamiento. Entonces, este riesgo es el que genera mucha incertidumbre en los que tienen que prestar, por eso que cada licitación es como que hay que ver el estado de ánimo de los inversores y la confianza que tienen. Camilo, yo te hablaba del año que viene, el 2023, te hablaba del año electoral, la política va a estar en ebullición, ya lo está, pero lo va a estar mucho más. ¿Esto complica o facilita el tránsito de algunas cuestiones de la economía? Digo, que haya más voluntad política de querer resolver cosas por un tema electoral o el enfrentamiento y que se traben negociaciones, ¿complica o ayuda? Yo creo que la turbulencia política complica, honestamente. El gobierno, desde que entró Massa como ministro de Economía, ha intentado dar señales muy fuertes, porque recordemos lo que era la lucha que tenía Guzmán para tratar de cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora parece que hay mucha convicción de esto, y la realidad es que en los últimos meses el gobierno estuvo bastante cerca de cumplir estas metas, obviamente con muchos parches, pero ha habido un intento. Entonces creo que esto es positivo. Ahora, en un año de elecciones, hacer esfuerzo fiscal para tratar de cumplir con el Fondo Monetario es muy difícil, creo yo, de vender políticamente. Recordemos que el año pasado Cristina lo castigó a Guzmán cuando Guzmán estaba preservando la caja a principio del semestre, y así terminó después el plan Platiti y todo lo que siguió después. Entonces es muy difícil, con lo cual yo creo que la turbulencia política va a complicar, y en este caso la expectativa de que pudiera haber algún cambio de gobierno no termina de resolver cosas, porque yo creo que el próximo gobierno, y esto es muy lejano todavía, pero va a enfrentar un arranque muy difícil, con lo cual no solamente el 2023 creo que va a ser complicado, sino el arranque del 2024, o sea que es difícil pensar en cambios de expectativas que faciliten las cosas realmente. Yo creo que va a ser un año muy difícil el 23. Camilo, gracias por el contacto. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Camilo Tijorne, economista ahí hablando con nosotros. Rápidamente ya está.